Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, chicos y chicas, tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, una noticia que ha pillado a muchos por sorpresa, y vaya si ha sido una sorpresa. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de Mert y Afra. Sí, esa pareja que hasta hace poco parecía sacada de un cuento de hadas, y que ahora, ahora las cosas parecen haber dado un giro inesperado. Así que abróchense los cinturones porque vamos a desgranar toda esta historia. Y antes de sumergirnos de lleno en el meollo, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, ¿por dónde empezamos? El 4 de enero de 2026 amaneció con una bomba. Una noticia que honestamente nadie esperaba. Mert y Afra, quienes hasta ese momento eran considerados una de las parejas más sólidas y admiradas del panorama, han sorprendido a todos con un anuncio que ha dejado a muchos boquiabiertos. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues parece que la relación, esa que veíamos en todas las alfombras rojas, en sus publicaciones en redes sociales, en las entrevistas donde se declaraban su amor eterno, ha llegado a su fin. Y no es un rumor, no es especulación, es una confirmación oficial que ha saltado a los titulares y ha encendido las redes sociales como nunca antes. La forma en que se ha comunicado la ruptura ha sido cuanto menos impactante. No ha habido comunicados largos y elaborados, ni pistas sutiles. Ha sido algo directo, conciso, pero con un peso emocional que ha resonado en millones de seguidores. Se habla de diferencias irreconciliables, de caminos que se separan, de mutuo acuerdo. Palabras que suenan muy bien en teoría, pero que en la práctica, cuando hablamos de dos personas que han compartido tanto, que han vivido una historia de amor que parecía tan pública y tan real, duelen y desconciertan. Recordemos que Mert y Afra se conocieron hace unos años, creo que fue durante el rodaje de una película que los catapultó a la fama por separado, pero fue su química fuera de cámaras lo que realmente cautivó al público. Desde entonces, su relación ha sido un constante foco de atención. Se les veía juntos en eventos, sus publicaciones compartidas derrochaban complicidad, y las entrevistas rara vez se resistían a preguntarles por su futuro juntos. Se les veía enamorados, seguros, y muchos ya imaginaban una boda, quizás hijos, una vida de película, ¿no? Pues parece que la vida real, como siempre, tiene sus propios giros inesperados. Las especulaciones, por supuesto, no se han hecho esperar. Y es que cuando algo así sucede, la gente quiere respuestas, quiere explicaciones. ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables en sus planes de vida? El vacío que dejan las respuestas oficiales es rápidamente llenado por las teorías de los fans, de los medios, y de todos los que se han sentido parte de su historia. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado, que la constante exposición terminó por desgastar la relación. Otros apuntan a que simplemente el amor se acabó y eso, aunque doloroso, es algo que le puede pasar a cualquiera, por muy famosos que sean. Lo que sí está claro es el impacto que esto ha tenido. Las redes sociales son un hervidero. Los hashtags relacionados con Mert y Afra se han convertido en trending topic mundial. Los fans expresan su tristeza, su sorpresa, y algunos incluso su decepción. Hay quienes les dan su apoyo incondicional, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa, mientras que otros, como suele pasar, sacan sus propias conclusiones y critican uno u otro lado. Es el precio de ser una pareja tan expuesta, supongo. Cada paso que dan, cada decisión que toman, es analizada y comentada por miles, si no millones, de personas. Analicemos un poco las posibles causas, o al menos lo que se rumorea. Cuando dos personas están constantemente bajo los focos, sus carreras profesionales también son un factor importante. ¿Podría ser que sus ambiciones profesionales hayan tomado rumbos diferentes? Mert podría estar enfocado en consolidar su carrera internacional, mientras que Afra quizás busca proyectos más personales o de diferente índole. Las exigencias de la industria, los viajes constantes, los rodajes largos, todo esto puede ser un gran obstáculo para cualquier relación, y más aún para una que está bajo el escrutinio público. Otra teoría que siempre surge en estos casos es la de la monotonía o el desgaste emocional. Por mucho que el amor sea profundo, la rutina, la falta de tiempo de calidad, o simplemente el hecho de crecer y cambiar como personas puede llevar a que dos almas que antes encajaban a la perfección,
ahora encuentren que sus caminos se han separado. A veces lo que funcionaba en un momento dado, deja de hacerlo con el paso del tiempo. Es importante recordar que Mert y Afra no son solo personajes públicos, son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias luchas. ¿Y qué decir de la presión de mantener una imagen? Cuando una pareja es vista como el epítome del amor y la felicidad, hay una presión implícita para mantener esa imagen, incluso cuando las cosas no van bien. Esto puede llevar a que se mantenga la fachada durante más tiempo del saludable, hasta que la situación se vuelve insostenible y la ruptura se siente aún más abrupta y sorprendente para el público. Sin embargo, más allá de las especulaciones, lo que debemos recordar es el respeto. Mert y Afra han decidido tomar caminos separados, y aunque esto nos entristezca como seguidores de su historia, es su decisión y debemos respetarla. Es fácil juzgar desde fuera, lanzar hipótesis y culpar a uno u otro, pero la realidad es que solo ellos conocen la verdad de lo que ha sucedido en su relación. La noticia del 4 de enero de 2026, por lo tanto, no es solo una noticia de prensa rosa. Es un recordatorio de que a pesar de la fachada de perfección que a menudo se proyecta en el mundo del espectáculo, las personas detrás de los personajes también son seres humanos con vidas complejas, con alegrías, tristezas y sí, también con rupturas. ¿Qué nos queda a nosotros, sus seguidores? Pues seguir apoyándolos en sus carreras individuales, desearles lo mejor en sus proyectos futuros, y entender que aunque su historia juntos haya terminado, sus historias individuales continúan. Y quién sabe, quizás en el futuro con el tiempo veamos que esta ruptura, aunque dolorosa, les ha servido para crecer y encontrar la felicidad en otros ámbitos. Es un momento difícil para ellos, sin duda, y aunque sean figuras públicas, merecen privacidad y respeto en este proceso. La forma en que manejen esto de ahora en adelante, cómo se recuperen y cómo sigan adelante con sus vidas, será observado con atención, pero esperamos que sea con empatía y comprensión. En resumen, la impactante noticia del 4 de enero de 2026 nos ha confirmado que Mert y Afra han puesto fin a su relación. Una noticia que ha tomado a todos por sorpresa y ha generado un sinfín de especulaciones. Hemos repasado cómo su relación parecía sólida, los rumores que han surgido, y la importancia del respeto en estos momentos difíciles. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un tema un poco agridulce, lo sé, pero creemos que es importante estar informados y, sobre todo, mantener una perspectiva respetuosa. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? Nos encantaría leer sus comentarios aquí abajo, queremos saber su punto de vista. ¿Creen que la presión mediática pudo haber influido? ¿O creen que simplemente el amor se acabó? Déjenlo todo en la caja de comentarios, su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no se olviden de darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más contenido interesante. Hasta la próxima.